¿Por qué China quiere importar carne de cerdo de la Argentina? Si querés saber cuáles son los mitos y verdades de las megafactorías de cerdos que buscan instalar en Argentina, acá está el libro que te explica desde cuáles son los impactos sociales, económicos, ambientales y sanitarios, cuáles son las resistencias a nivel mundial, qué tiene esto que ver con la zoonosis y las pandemias, hasta por qué en realidad estamos frente a una propuesta de mal desarrollo, una falsa solución que nos quieren vender, mientras nuestra casa común, nuestros territorios se incendian. 10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos que buscan instalar en Argentina. Es de libre acceso, un trabajo colectivo de personas comprometidas desde hace mucho tiempo con estos temas, ilustrado además por grandes dibujantes. Descargalo gratis del sitio pactoecosocial y económico.blogspot.com. Buenas tardes para todos. Acá con la última mesa del Festival Primavera en Llamas, resistencias latinoamericanas respecto a estas mega granjas, ¿no? En el Festival Primavera en Llamas, con mucha experiencia en Argentina, en los distintos antiextractivismos y luchas en distintos territorios contra la megaminería, el fracking, los agronegocios. Bueno, ahora estamos fuertemente diciéndole que no a este mega acuerdo porcino con China. Así que por eso decidimos hacer esta mesa para aprender de las luchas de los territorios de nuestros países hermanos latinoamericanos que ya estuvieron en esta lucha y que tienen mucho para contarnos. Así que bueno, le vamos a dejar la moderación a Guillermo Folguera y él va a contar quiénes son los invitados. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Gracias, Mariela. Gracias a tantas personas, organizaciones y movimientos que han puesto la logística y el cuerpo para llevar esta actividad a cabo. Soy Guillermo Folguera, voy a hacer las veces de moderador. Me involucré con esta lucha a partir de que hace unos meses Cancillería primero y después con otros ministerios impulsaron un principio de acuerdo con China para instalar en Argentina, luego de ciertos vericuetos, aparentemente 25 megafactorías de 12.500 madres cada uno. Eso es lo que están tratando de decir en diferentes lugares del país. Eso implicó que de diferentes lugares nos empezáramos a organizar y tratáramos de empezar a ajustar, primero comprender y después movilizar resistencias para esto que se nos presenta. Y entre ellos lo que apareció fue la necesidad de informarnos con otras resistencias de la región y de América Latina. Y de alguna manera todo esto es lo que gesta la mesa que nos tiene acá involucrados e involucradas. Es una mesa, y simplemente voy a decir 5 cuestiones, que tiene numerosas aristas. Voy a mencionar 5 de ellas donde creo que van a aparecer claramente visualizadas. En primer lugar, como decía y introdujo Mariela, se trata de enfrentar, visibilizar y denunciar un principio de acuerdo increíble que genera potencial de riesgo zoonótico con potencial contaminante en diferentes aristas y numerosos efectos sociales y ambientales que están diversas en diferentes lugares documentados. También se trata con conectar con experiencias de otra región y vamos a tener la maravillosa posibilidad de hablar con compañeros y compañeras de otros lugares de América Latina como Chile, Bolivia y México. También posiblemente surja, de hecho hay varias de las personas que hablaron que protagonizaron luchas en otros frentes. Se trata de conectar, protagonizar conexiones con otras formas de despojo, de extractivismos variados que se dan lamentablemente en nuestra región. Cuarto, conectar temáticas, entender que salud, cuidado de la naturaleza, alimentación, acceso a nuestros bienes comunes, enfrentar la mercantilización de naturalezas y cuerpo, defender la soberanía, cuestionar y objetar el maltrato animal, defender la autonomía de las comunidades y sobre todo generar un cuidado colectivo de la naturaleza, aparecen como ejes fundamentales a ser conectados. Y de alguna manera esta mesa lo busca y lo representa. Y por último,
y quizás hasta más importante, se trata de empaparse y conectarse con otras formas de resistencia, que no es más ni menos que una búsqueda por defender la pregunta fundamental, ¿cómo queremos vivir? Así que, sin más, entonces, doy lugar a estas intervenciones. Va a haber una primera ronda de intervenciones de cada uno de los compañeros y compañeras de la mesa, de unos 15 minutos, y posteriormente vamos a tener la oportunidad de dialogar un poquito más con algunas preguntas para ampliar y profundizar. Así que presento en primer lugar a Andrea Cisternas Araya. Andrea es activista, es feminista y es campesina del Valle de Huasco, Chile. Así que, bueno, bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias a ustedes por esta invitación a esta hermosa mesa. Gracias por compartir con los compañeros y compañeras de Bolivia, México y Argentina. Yo soy Andrea Cisternas, como bien dijo Guillermo, soy del Valle del Huasco, un valle que nosotros le decimos zonas de sacrificio. Es un valle que por años ha estado en resistencia y hemos tenido grandes luchas como la del agronegocio con AgroSuper, y este año, hace poco tiempo, hace un mes menos, tuvimos la gran lucha y la gran victoria contra una mega minería como es Barrick Gold, el lado de Pascua Lama, siendo un proyecto binacional que nos colinda con nuestros hermanos argentinos, por el otro lado de la cordillera. Acá tuvimos este triunfo de poder cerrar esta mega minera y seguir en resistencia. Nosotros acá habitamos un valle, el último valle fértil del norte de Chile, el último río vivo que va pasando por todo nuestro territorio de Cordillera Mar. Somos un valle resiliente, somos un valle aún con identidad y nuestras culturas ancestrales. Nosotros en la lucha que tuvimos contra el agronegocio fue una lucha tremenda de aproximadamente un año. Nos quisieron instalar 2.5 millones de cerdos en nuestros territorios. Geográficamente nosotros estamos en la parte norte de Chile, estamos insertos en el desierto de Atacama, en el desierto semiárido donde el agua escasea por montón, donde hoy en día Chile se caracteriza por tener privatizadas sus aguas y tener totalidad de sequía a las comunidades. Por el tema de los agronegocios como el monocultivo, privilegiando el agua para animales y para monocultivo y dejando a las comunidades secas. En esta instancia nosotros, el tema del agua, que era algo muy complejo para nosotros acá, lo que nos levantó también, que fue un factor que nosotros creímos que afectó tremendamente, fue el factor del olor. Porque sin ese factor nosotros creímos que tampoco hubiera interferido tan fuertemente esta empresa en nuestro entorno y en nuestra cotidianidad. Eso nos ayudó a movilizarnos y ahí nosotros también tuvimos que enfrentar cómo teníamos que seguir, porque el tema de los olores es la punta del iceberg de toda la problemática que traen estas mega granjas de porcino. Uno es el tema olores, dos, el tema de agua. Cada cerdo ocupa 45 litros de agua diario, y estas megagranjas se ponen en lugares donde el agua escasea. El otro es el tema de la contaminación de nuestras napas subterráneas, que es lo que nos abastece a nosotros también del agua. El otro es también la población flotante cuando llegan las grandes constructoras a construir estas megagranjas. Entonces viene una población flotante a estas pequeñas comunidades. Entonces tenemos problemas ahí de cómo estas personas se insertan en las pequeñas comunidades como las nuestras. Por ejemplo, en las nuestras, nosotras como mujeres, nos vimos afectadas porque había una gran cantidad de hombres trabajando en nuestras comunidades, en los cuales también nos sentíamos violentadas en nuestros propios barrios. Eso es una parte importante porque hacen también un rompimiento del tejido social en nuestras comunidades y en nuestros territorios.
También vienen con el falso discurso del progreso, que vienen a entregar trabajos con buen salario, con buenas formas de trabajo, pero eso la verdad que no es así como ellos dicen. Acá fue muy poca gente la que trabajó ahí en esa empresa. Todo lo traen de afuera. Las granjas son totalmente automatizadas, lo que implica muy poca mano de obra, y además que las carnes también hay que tener mucho cuidado porque las carnes tampoco son para nuestros territorios. Es falso que las carnes van a bajar de precio. Las carnes es un tratado que va para Asia, por lo tanto todas las carnes que se producen en nuestro territorio van para ese comercio, para el comercio asiático en este caso. Por lo tanto, que queden en nuestro territorio, que nos van a vender el kilo de carne más económico, eso es una falsedad tremenda. Tenemos que tener también el tema de los factores como las moscas, bueno, los ministerios de salud le dicen vectores, tales como las moscas, los ratones, que eso implica también las grandes cantidades de territorios que van a invadir con grandes producciones de soya, de maíz transgénica, para poder alimentar a estas grandes producciones de cerdo. Entonces todo esto va de la mano, ocupan grandes extensiones de terreno que son productivos para nuestros alimentos, también para las grandes construcciones de estos megagalpones, el tema del gran consumo de agua, contaminación de ambiente, contaminación de napas. Hay que tener también mucho ojo que dónde van a quedar las grandes cantidades de cerdos que van a morir ahí, y cómo van a ser las faenadoras, dónde van a ir los rieles de estos cerdos también. Los rieles son todas las cacas, las mierdas, las mugres de ellos, cómo van a ser tratadas. Hoy en día acá en Chile hay grandes problemáticas, y el gobierno que estamos viviendo ahora, que es un gobierno fascista, derechista, está levantando nuevas normativas de olores, y estas normativas esta información las tienen que entregar los mismos granjeros. O sea, también es ridículo, no hay fiscalización tampoco de parte de ellos, todavía no se aprueba nada, el anteproyecto que también estamos ahí interviniendo. No puede haber un mecanismo que sea tan legítimo como nuestro propio olfato. Eso no puede ir más allá, es totalmente violento vivir bajo esos olores, porque es vivir realmente en olores putrefactos, olor a mierda, todo el día. Esto implica baja calidad de vida, no solo para nosotros, sino también para nuestros niños, que cuando van al colegio no pueden hacer sus funciones básicas, como hacer sus clases de educación física, ir a paseo, o nosotros acá hacer un asado afuera de nuestras casas, o los viejitos, los ancianos ir a tomar el sol, porque el olor y las moscas eran desagradables, era putrefacto estar afuera. Y como anécdota, nosotros al principio nos pasó cuando entrábamos a la casa quién había pisado caca, porque era desconocido ese olor para nosotros. O que si la guagua estaba hecha, porque era desconocido ese olor para nosotros, que era tan intenso, y por todos lados. Lavar nuestra ropa, tenderla, tener una ropa limpia y con buen aroma tampoco era posible. Entonces afectaba profundamente nuestra vida, nuestra cotidianidad, y también el día a día, por ejemplo, de ver camiones gigantes venir desde el puerto de Huasco, cruzando nuestro valle, lleno de maíz transgénico, de soya transgénica, para alimentar a estos cerdos, porque sus carnes tampoco son saludables, porque están llenas de hormonas, los mismos alimentos son con alimentos transgénicos, también las calidades, como las formas que habitan ellos. En un galpón tienen más de 1000 cerdos de engordas que viven unos con unos y sufren de canibalismo, y ahí vienen estas enfermedades, como dijo Guillermo anteriormente, de zoonóticas, que son tremendamente afectadas a nosotros. Y lo otro también que hacen estas mega granjas, que cómo invaden nuestros territorios, en nuestra identidad y cultura, es que desarraigan parte de nuestras culturas, en nuestro caso a los crianceros de cabras, nuestras pequeñas granjas, chacras, también las desarraigan, porque según ellos, las cabras que tienen nuestros granjeros, que están por generaciones en nuestros cerros y campos,
van a entregar enfermedades zoonóticas a los chanchos de ellos, a los cerdos. Fíjate tú qué contradicción, que han vivido libremente y jamás han entregado enfermedades zoonóticas a los animales silvestres que viven en el entorno, pero sí le van a entregar enfermedades zoonóticas a estos cerdos que son casi hechos por ellos. Entonces es inhumano también cómo tratan a los cerdos padrones, al cerdo macho, a las cerdas hembras cuando paren, en un corral que no se puede ni mover ni para atrás ni para adelante. Es terrible el maltrato animal y cómo afecta también a nuestro consumo, de comer carnes congeladas y tener también una visión soberana de nuestras formas de alimentar, respetando a nuestras culturas, también a estas personas que crían animal libremente, de forma sana. También tenemos que tener esa claridad de a quién le vamos a comprar carne, qué carne vamos a comer, de qué forma las vamos a consumir, y no darle pies a estas megagranjas que solo vienen a saquear nuestros recursos que hoy en día están escaseando a nivel mundial. El tema agua, que hoy en día tenemos que tener una prioridad que sea para la vida y uso humano, y no para un uso animal, y tampoco para los monocultivos. Tener en cuenta una biodiversidad en nuestros territorios y tener también una integración dentro de todos nuestros recursos y formas de vida, para dar por fin nuestro propio sistema y decirle al modelo neoliberal capitalista que hoy en día habita en nuestro territorio y en casi toda América Latina, de decir que tenemos nosotros nuestras formas, nuestro modelo escrito de tal manera que nosotros sí tenemos una solución a esto. No es el que ellos dicen y nos quieren imponer acá en Chile, infelizmente, a punta de bala. Hoy en día vamos a vivir estamos viviendo un proceso súper importante a nivel histórico de nuestro país. Mañana salimos a votar el 25 de octubre por una nueva constitución, por rechazar una constitución hecha en dictadura por un tirano llamado Pinochet, y que hoy en día, gracias a las movilizaciones, cumplimos el 18 de octubre un año, Chile movilizado, luchando por la dignidad e igualdad de nuestros derechos a vivir, y de seguir y decidir qué Chile queremos, de cambiar por fin estructuralmente a un país que ya ha sufrido bastante extractivismo. Hemos vivido saqueos impresionantes de comunidades, ríos que han desaparecido, comunidades como tienen a nuestros hermanos mapuche, a nuestros hermanos indígenas, desarraigados totalmente de su cosmovisión, y cómo van desarraigando también a nuestros únicos hermanos que hoy en día van luchando y van manteniendo sus formas de vida, que es la gran nación mapuche, que es un honor, y pido permiso a hablar de ellos, tenerlos a ellos presentes siempre en toda lucha y resistencia. Esto se tiene que hacer de manos de todos en conjunto, y no creo que solo de nuestro país como Chile, sino también como Argentina, como Bolivia, como Perú, como Paraguay, como todo América Latina, porque somos un continente poderoso, somos un continente que tiene gente poderosa, con ciencia, con amor, con sabiduría, seres que están retornando y que están reivindicando y en resiliencia con sus conciencias indígenas y ancestrales, y tratar de trabajar eso humanamente, conscientemente, con amor, y abrir las puertas a que todos y todas y todos somos iguales, y que sin la naturaleza no podemos vivir porque somos parte de ella. Somos integrales, somos seres que tenemos que vivir unos con otros y en torno a una biodiversidad rica. Así que muchas gracias por esto. Estamos para entregar la experiencia y sigamos unidos en este entorno de mesa. Arriba el festival en Primavera en Llamas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Bien, a continuación va a hablar la compañera Matilde Rada. Matilde es feminista, antiespecista, vive en La Paz, en Bolivia. Así que gracias también, Matilde, por estar, y te dejo la palabra. Listo, muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todas las personas que han organizado y nos han convocado
A mí me parece muy importante el tema de la solidaridad más allá de las fronteras. Por eso yo quisiera aportar desde la experiencia que estamos teniendo en Bolivia con relación de la exportación de carne a China, pero recientemente también a otros países. Eh, Me parece también súper lindo haber escuchado a la compañera de Chile. Gracias por tus palabras, compañera. Realmente yo personalmente admiro mucho la lucha en Chile y toda la revolución social que está pasando allá. Les mando toda mi fuerza para mañana. Que les vaya muy bien, en serio. Bueno, ahora yo voy a empezar contando un poco sobre el contexto boliviano. Más que nada desde mi posición, ¿no? Desde mi corporalidad. Yo vivo en la ciudad de La Paz, es la capital de Bolivia y me encuentro bastante alejada del lugar de donde se está situando los problemas de exportación de carne, que son principalmente en Santa Cruz y Beni, que es el oriente de Bolivia. Sin embargo, aquí, como es la sede de la política boliviana, podemos ver en primera persona cómo se va desarrollando la política agroextractivista, que ya va desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que quisiera marcar. Esta no es una política de gobierno, sino es una política de Estado. Más allá del gobierno de ahora, que es mal llamado de transición, porque realmente ya va muchísimo tiempo, o más allá del anterior gobierno de Evo Morales, en ambos casos, ya sean llamados de izquierda o de derecha, han promovido la exportación de soya transgénica, han promovido la exportación de carne, eh, y realmente sin importar la expansión de la frontera agrícola en desmedro de bosques y de áreas protegidas, ¿no? Bosques importantísimos como ser el bosque amazónico o el bosque de la Chiquitanía. Entonces, eso quisiera comenzar diciendo, por ejemplo, esta política de la expansión de la frontera agropecuaria se da más fuerte desde el año 2013 con la agenda llamada 2025, que es promulgada por el gobierno de Evo Morales, donde se dice en su pilar 13 que iban a pasar de 13 millones de hectáreas para ganadería a 25 millones, ya, entonces, hasta el 2025. Entonces, desde ahí se empiezan a aprobar como todo un paquete de leyes y decretos supremos que van permitiendo el desmonte, la deforestación y también el perdonazo, las leyes del perdonazo, así les hemos llamado aquí, porque el 80% de la deforestación era ilegal hasta ese momento, pero mediante estas leyes del perdonazo se las legaliza, ¿no? Se empieza a perdonar a las personas que principalmente eran ganaderos medianos y grandes. Entonces, aparte de eso, el Instituto Nacional de Reforma Agraria empieza a dar tierras fiscales a personas, principalmente se sabe que son colonos cocaleros de Cochabamba, del trópico de Cochabamba, en tierras del bosque chiquitano. ¿Ya? Entonces, todos estos factores se empiezan a juntar, ya sean las políticas o los decretos. Perdón, me estaba olvidando una política bastante importante. También se sale, digamos, el plan de uso de suelos de Beni, que es el llamado Plus, donde se autoriza el desmonte de 4 millones de hectáreas en ese departamento para ganadería. Entonces, principalmente es ganadería extensiva, pero tanto Santa Cruz como Beni están apuntando a la ganadería intensiva, que es el tipo de ganadería donde los animales son realmente torturados, como ya contaba la compañera de Chile, pero ahora, digamos, el modelo es más que nada extensivo, que es también malísimo porque provoca la deforestación y para el tema de los pastizales, para poner pastizales para la ganadería, tienen que chaquear, ¿ya? El chaqueo es la quema de estos pastizales que si se junta, digamos, esta quema de prácticamente leña, porque se lo hace en época seca, los bosques se queman por completo, ¿no? Porque esto también está relacionado con el tema de cambio climático, que ahora hay más sequías, las sequías son más profundas, los periodos de sequía son más largos, entonces cuando se hace el chaqueo muchas veces se sale de control. Y ya, todo esto ha tenido como o sea,
todo lo que les estoy contando, ¿no? El tema de cambio climático, legal, político, ha desembocado en el desastre ambiental que ya ha sido denominado ecocidio por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza del año pasado, que ha sido la quema de alrededor de 6 millones de hectáreas en el bosque chiquitano, como también en otros, ¿no? En la Amazonía y en varios pastizales y zonas arbustivas. Esto ha sido gravísimo, se ha salido de control, ha sido prácticamente un, como les digo, un ecocidio. Se han afectado más o menos, disculpen, era como 65 áreas protegidas y 56 territorios indígenas. Han muerto más o menos 2.3 millones de animales, pero lo que los expertos dicen hasta ahora es que en realidad el daño es incuantificable, ¿no? O sea, no podemos ponerlo en cifras y que realmente hasta ahora y probablemente en varios años no vamos a comprender realmente los efectos del desastre del año pasado, de los incendios, porque claro, no solamente se quema el bosque, no solamente se queman los animales, se queman también las funciones ambientales que da este bosque, ¿no? Entonces, lamentablemente, lo que ha sucedido el año pasado, que ha sido realmente traumático para las personas que vivíamos en Bolivia, que nos hemos movilizado desde distintas áreas, ¿no? Yo como antiespecista nos hemos movilizado muchísimo por el tema de los animales, porque era, a pesar de no ser el desastre, como el mayor desastre de la historia de Bolivia, el desastre ambiental, sí ha sido el mayor desastre ambiental en los últimos 20 años. ¿No? Y salían en las noticias como todos los días las fotos de los animales calcinados y eso ha movilizado mucho a la gente. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales no ha abrogado estas leyes, porque esa era nuestra principal demanda, que se abrogue el paquete de leyes incendiario y que también se declare desastre nacional, porque mediante esa declaración se podía pedir diferente ayuda internacional, que nunca pasó. Entonces ha costado muchísimo el tema de apagar los incendios, que al final se han apagado por las lluvias, ¿no? Ni siquiera ha sido por la gran eficiencia del gobierno o nada que ver, sino por las lluvias. Porque claro, terminó la época seca, comenzó la época de lluvias y eso es exactamente lo que está pasando ahora, ¿no? Este año se ha vuelto a dar los incendios en medio de la pandemia y ha sido mucho más difícil apagarlos, ¿no? Porque claro, la gente no podía salir al principio, no estábamos desmovilizados, pero ya poco a poco, igual la pandemia ha sido la cuarentena ha sido flexibilizando y ahora la gente ya está pudiendo ir a acudir a los incendios, pero se han quemado viviendas, comunidades, de nuevo pueblos indígenas afectados, de nuevo áreas protegidas que ahora están con con cientos de focos de incendios, focos de calor, perdón, y esa es la situación, ¿no? Entonces todo esto no es casualidad, eso es lo que nosotros queremos marcar bien claro, ¿no? Aquí hay una política que ha impulsado el tema de los incendios y es el tema también está relacionado con la exportación de carne. Ya el año pasado, justamente un mes antes de que comiencen los incendios, se decreta un decreto supremo que permite el desmonte y la quema. Ya durante los incendios, en agosto, así en plena época seca, se lanza el primer envío de carne a China y esto no ha finalizado, ¿no? Incluso ahora, con el nuevo gobierno de transición, se expande el mercado, ya no solamente es a China, sino también es a Rusia y a otros países de Euroasia. ¿Ya? Y lo que se dice desde el Ministerio de Desarrollo Rural es que se va a expandir más el mercado y ahora se está hablando con Japón e Israel para exportar la carne también ahí. Entonces, esto implica más desmonte, más deforestación, más expansión de la frontera agropecuaria a bosques que ya son vulnerables, que ya están secos y obviamente más incendios, ¿no? Al ritmo en el que vamos, los incendios van a volver a pasar el siguiente año y así sucesivamente hasta que ya no quede nada, ¿no? Hasta que los bosques se sequen tanto que no puedan regenerarse. Y a esto, claro que no falta
vivez de los políticos, el plan de reforestación del bosque chiquitano que se ha quemado el año pasado es con eucalipto, ¿no? Entonces el nuevo plan del gobierno para reforestar es poner más monocultivos, ¿no? Y hacer más negocio. Entonces eso es lo que está pasando con el tema de la reforestación del bosque chiquitano, que es súper indignante. Poca gente lo sabe, pero por eso me parece importante este tipo de festivales y este tipo de conexiones para que también entiendan la realidad que nosotros hemos vivido el año pasado y que en Argentina me parece súper valioso, digamos, el tema de su resistencia y movilización, y que sepan que esto también puede pasar, ¿no? Que todos estos extractivismos se conectan y que si permiten uno, poco a poco se va aumentando, ¿no? Se va sumando el tema del avasallamiento a la naturaleza, el tema de las carreteras, el tema de los asentamientos de nuevas comunidades, y obviamente eso está ligado al tema político, por ejemplo, el tema de la corrupción y al debilitamiento de la democracia. Eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces eso es lo que también yo les advierto que puede suceder allá, porque nuestras políticas extractivistas no son tan diferentes. Bueno, también mencionar este tema que a mí me parece muy importante, el tema de la complicidad público-privada, ¿ya? O sea, no solamente es el gobierno, sino son todos los intereses políticos y económicos que están por detrás. Aquí existen hartísimos grupos como la Federación de Ganaderos de Beni, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, que están promoviendo también el tema de la exportación de carne, y están aprovechando el tema del discurso de la crisis por la pandemia, ¿no? De que va a haber crisis económica y por lo tanto vamos a necesitar expandir, digamos, ¿no? El tema del extractivismo. Ellos no lo ponen así, pero es prácticamente eso. Entonces, eso es lo que están haciendo, ¿no? Por sus intereses están promoviendo esto y lo hacen a puertas cerradas en complicidad con el gobierno. ¿No? El gobierno representa este tipo de intereses y no importa qué gobierno, eso es lo que también quiero resaltar, tanto el anterior, que mantenía alianzas con este tipo de sectores, como este, que mantiene alianzas, o sea, mucho más obvias y visibles, entonces eso va a pasar. Bueno, dice que me quedan 2 minutos, creo que eso sería todo por ahora. Yo solamente quería como mantener este vínculo entre los incendios y la exportación de carne y sostener que los incendios no están sucediendo por el cambio climático, sino que son provocados, y son provocados por estos intereses ganaderos y también transgénicos, ¿no? O sea, ahí está también todo el otro tema que no va al caso ahora, pero que toda la agroindustria también está con sus intereses, ¿no? El gobierno de ahora ha promovido un decreto, bueno, 2 decretos que promueven la evaluación de transgénicos de soya, maíz, caña y trigo, ¿no? Entonces eso está vigente hasta ahora y recientemente el maíz transgénico ha sido aprobado. Entonces estamos con esa otra alerta roja y, como les digo, todo se cruza. Entonces, todas estas opresiones son parte de un sistema agroextractivista, y que desde mi posición quiero visibilizar también el tema de la explotación a los animales, ¿no? Que tanto animales silvestres están siendo quemados vivos ahora mismo, y también otro tipo de animales que son mal llamados de consumo, están siendo criados para ser asesinados y exportados como nuevo commodity, ¿no? Para entrar a un nuevo mercado internacional. Eso sería, gracias. Muchísimas gracias, Matilde. Después vamos a hacer una ronda y vamos a profundizar. Fuiste muy clara respecto a la situación de los incendios en Bolivia y los nexos, y ahí hay algo que a nuestra propia realidad también, me refiero a la Argentina, se vincula de manera directa. Así que, si te parece, después vamos a entrar un poquito más por ahí. A continuación, bueno, gracias, Matilde. A continuación, Pedro Uc. Pedro es indígena maya de Yucatán, de querido México, y también profesor. Muchísimas gracias, Pedro. Es tuya la palabra. Muchas gracias a cada uno de ustedes por este espacio que me parece muy importante para poner en común nuestras preocupaciones, nuestros
dolores, quería yo decir nuestras alegrías, pero después de escuchar las dos compañeras que me antecedieron, pues la verdad es que creo que son más tristezas y dolores las que nos toca compartir. Ojalá que esto, a raíz de estos diálogos, podamos revertir esta lamentable realidad. Cuando escuché a Andrea, yo me estaba preguntando si había venido a Yucatán y si estaba contando una anécdota o la historia reciente que vivimos aquí en Yucatán. Estaba diciendo cosas que son idénticas que están pasando aquí con nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues yo pensé decir, pues bueno, tal vez la diferencia que hay entre lo que cuenta Andrea y lo que pasamos nosotros es que ellos tienen un gobierno de derecha y nosotros tenemos un gobierno que se dice de izquierda, pero que hace exactamente lo mismo, o si no es lo mismo, es un poco peor porque ahora en el nombre de la izquierda hace lo que la derecha no pudo hacer. Y cuando escucho a Matilde, pues digo, pues es que esta historia ya está contada en toda América Latina, es exactamente lo mismo. Es muy lamentable esto que pasa. Les comento rapidito lo que vivimos aquí en Yucatán o lo que enfrentamos en Yucatán y que es muy parecido a lo que ustedes han comentado. Yucatán es un estado que forma parte de la península maya, que está conformado por 3 estados, que es Campeche, Quintana Roo y el propio Yucatán. Todos los que vivimos en esta península originalmente pues hablamos el maya de la península. Hay otras lenguas mayas que se habla en Chiapas, que se habla en Guatemala, que se habla en Honduras también. Pero bueno, aquí en la península hablamos un maya que los 3 estados entendemos y que originalmente la península de Yucatán es un solo estado y que por intereses de los gobiernos y de los colonizadores, pues lo partieron en 3 y bueno, generan siempre una especie de división para enfrentarnos y tal vez como estrategia para poder dominarnos con mayor facilidad. La cuestión es que los mayas que vivimos aquí hemos estado desde hace muchos años, pero hace más o menos 10 años han arreciado algunas situaciones que nos están perjudicando mucho, que nos están amenazando nuestra forma de vivir, que tiene que ver con lo que acostumbramos comer, con lo que acostumbramos trabajar, con lo que acostumbramos descansar, con lo que acostumbramos platicar, con lo que acostumbramos sembrar, cultivar. Todo esto se ha venido transformando, se ha venido impactando, ha sido una amenaza permanente de una serie de empresas asociadas, como decía Matilde, una asociación de empresas con el gobierno, de cualquier lado que sea, porque pues la verdad es que ya no sabemos qué es eso de la derecha y la izquierda. Justamente me preguntaba un periodista una vez si soy de izquierda y le preguntaba de cuál, porque la verdad es que lo que hace la derecha lo hace la izquierda o a veces un poco peor. Yo le dije que esos clichés pues no me gustan, yo soy indígena maya y somos mayas por acá y que no entendemos muy bien eso. La cuestión es que una de las empresas que llegó acá en Yucatán y que comenzó a dañar seriamente nuestro medio ambiente es una que seguramente también a ustedes les ha llegado, que es Monsanto. Monsanto es una empresa enorme
que llegó y a través de un grupo humano que se llaman menonitas, que seguramente ustedes los ubican también, pues estos menonitas comenzaron a destruir miles de hectáreas de selva alta, de monte alto, y comenzaron a cultivar soya transgénica. Y bueno, veíamos cómo esta destrucción, pues es una destrucción como muy profunda, porque al tirar la selva, pues también se matan a los animales silvestres, a los pájaros, se matan las tortugas, sobre todo las pobres tortugas que no pueden caminar rápido, ahí se mueren, y muchos tipos de animales con los que acostumbramos convivir en nuestra forma rural de existir, de vivir como pueblos mayas, pues bueno, se acaban. Y también destruyen el agua. Bueno, como ya había comentado tanto Andrea como Matilde, el problema del agua que tenemos aquí es que en muchos lugares hay algunos huecos que son huecos de cuevas, que cuando vienen temporadas de lluvias fuertes, pues esos huecos ayudan como naturalmente a beber todo el agua que cae y se evitan las inundaciones. Pero estos tipos vinieron y taparon todos los huecos, taparon todas las cuevas. Entonces, cuando llueve, hay inundaciones que tardan ya no días, sino semanas y meses. Y bueno, pues esto fue una de las primeras empresas que comenzamos a enfrentar legalmente. Pusimos amparos, pero curiosamente nuestros amparos pues simplemente no les dan seguimiento. El Poder Judicial se niega a aceptarlos o simplemente dice como argumento esta cosa jurídica que nosotros no entendemos bien hasta el día de hoy. Nos dice que no tenemos interés legítimo ni tenemos interés jurídico. Entonces, como no estamos afectados, no tenemos interés legítimo ni interés jurídico, entonces se niegan a aceptar los amparos. Y bueno, esto fue una lucha enorme y que bueno, ganamos algunos, perdimos muchos, y luego en medio de esa lucha llegan los proyectos que se llaman de energía limpia. Y bueno, su nombre como que suena bonito, es energía y está limpia. Descubrimos que no es limpia y no sabemos si de verdad es energía. En realidad es que engañaron, manipularon, saquearon a los campesinos mayas de las comunidades y les robaron miles de hectáreas de tierra para hacer estos proyectos. ¿Cuál es la palabra divina, la palabra sagrada, la palabra más importante para ellas? Pues esa palabrita se llama desarrollo. Ellos siempre venían diciendo, pues es que los indios tienen que desarrollarse, no pueden quedarse así de indios, tienen que salir de indios y entrar a la civilización. Los tenemos que desarrollar, les estamos haciendo un favor, entiendan que queremos incursionarles al primer mundo, ¿no? Y bueno, pues cuando llega este gobierno que hoy tenemos, lamentablemente hace una propaganda en nombre de los pueblos indios, en donde manipula a esta gente que siempre hace este tipo de cosas. Yo tengo una amiga argentina que siempre la cito porque me pareció muy interesante, que dice que allá en Argentina, no sé si es cierto, pero eso dice ella, que hay indios que trabajan de indios. Entonces eso también pasa aquí. Hay muchos indios que trabajan de indios y que son los que le dieron el bastón de mando a este gobierno para exhibirse en la televisión y decir que es el gobierno de los indios.
Entonces hemos notado que con este proyecto que tienen de las energías renovables, nos han arrebatado grandes cantidades de terreno, pero también han cerrado los cenotes. Los cenotes son lugares de agua, son como cuevas donde hay agua viva. Entonces, estas políticas que ha implementado este gobierno que se autoproclama de izquierda e inclusive ha decretado que se murió el neoliberalismo aquí entre nosotros. Ojalá fuera que por decreto se muriera, pero resulta que ha hecho compromisos con las mismas empresas de pasados gobiernos, son las mismas empresas con las que está trabajando, y si antes se hacían licitaciones, hoy se hacen adjudicaciones directas a esas empresas para que pudieran venir a este favor que ellos llaman desarrollo. Este desarrollo hemos visto cómo ha destruido montes, ha destruido el agua, ha destruido una gran cantidad de cosas, pero además tiene un impacto social espantoso. Ha sembrado divisiones, conflicto entre las comunidades, y este planteamiento o este modelo que trae lo tenemos clarito con lo que ha hecho con Cancún. Seguramente ustedes han oído hablar de Cancún como un centro turístico muy importante. Pues en Cancún cada hora están matando por lo menos una persona cada hora. Hay una violencia impresionante, hay tráfico de cocaína, hay tráfico de mujeres, hay prostitución, hay una violencia impresionante en donde ya no sabe uno si la delincuencia organizada es la que está vestida de civil o es la que está vestida de guardia blanca. Entonces está difícil la situación, y ese es el desarrollo que nos traen. Yo pues en algún momento les pregunto que por favor, ¿por qué no le ponen apellido a ese desarrollo? Si es el desarrollo de la violencia, pues nosotros no lo queremos. Que nos digan de qué desarrollo nos están hablando. En fin, vinieron estos proyectos, pero también vino el proyecto de las granjas porcícolas de las que nos hablaba Andrea. Cada granja está criando más de 50,000 cerdos, y estos 50,000 cerdos les colocaron tubos para que todo su agua y su mierda se fueran a los cenotes, al acuífero. Y bueno, el olor, como decía ella, efectivamente. En fin, todos estos proyectos que llaman de desarrollo, pues tienen una cosa en común: arrebatarnos el territorio y explotarnos y manipularnos y generar un tipo de vida que es de amenaza, de miedo, de una situación lamentable aquí en Yucatán. Por si fuera poco, este gobierno nos impone un megaproyecto conocido como el Tren Maya, que tal vez para que nos duela un poco más le pone ese nombre, que bueno, de Maya no tiene nada. Me parece que este tren, si es posible que le llamen Maya, pues bueno, también lo que está pasando en Cancún, pues es Maya, ¿no? Si esa violencia la pueden llamar Maya, ¿por qué no llamarle Maya a un tren? A mí me parece que esto es grave de todos nuestros gobiernos, que se llamen de derecha o de izquierda. Es un insulto a la vida y es una amenaza a la vida. Algo tenemos que hacer para que esto pueda parar. Y bueno, pues aquí lo dejo y muchas gracias. Gracias a vos, Pedro. Ya volveremos sobre algunos de los ejes que planteaste. Muchísimas gracias. Bueno, y finalmente la última intervención será de Soledad Barruti. Soledad es periodista y viene hace muchos años trabajando en temáticas afines, y ha sido, sin lugar a dudas, una de las personas dentro de esta resistencia que se está por suerte generando en Argentina, ha abonado a ella. Así que adelante, Soledad, y gracias. Gracias, Guille. Bueno, gracias por la invitación, por la convocatoria. La verdad que
es tremendo encontrar este caudal de información sobre el grado de destrucción al que estamos viéndonos expuestos y expuestas en nuestra región. Yo vengo trabajando el tema latinoamericanamente desde hace muchos años y me parece que es la manera de abordarlo. Creo que estos encuentros son sumamente importantes desde ese punto de vista. Necesitamos encontrarnos para entender que estamos siendo víctimas de la misma matriz, ¿no? Donde hay unos pocos que se ven beneficiados y después el resto, el gran caudal de la sociedad está viéndose perjudicada, sobre todo quienes trabajan en los territorios, quienes viven en los territorios y quienes se ven de repente expuestos a una de estas ideas de desarrollo sin apellido, como decía muy bien Pedro, ¿no? Como una imagen muy hermosa, es una especie de cosa abstracta que se promete, que se ofrece, que viene reiteradamente ofreciendo soluciones a problemas que antes nadie tenía, pero que ahora tenemos como gigantes, y bueno, y viene como tendiendo esta gran promesa de dólares que en nuestra región pareciera que es como lo único que importa, ¿no? Y bueno, yo había notado unas cosas de granjas industriales, me parece que esto igual excede un montón, o sea, las granjas industriales son en todo caso tal vez el reflejo más perfecto, más contundente en las dimensiones y las imágenes que ofrece, ¿no? De esta escisión de la naturaleza que tenemos a quienes todavía nos pueden vender esa promesa de desarrollo como si fuera algo. Si no estuviera esa separación, esta promesa se cae, porque quienes están en los territorios y quienes viven como la realidad impone, que es que somos parte de la naturaleza, no pueden comprarse estas promesas. O tal vez al principio podría parecer como algo tentador, pero enseguida se cae, porque la misma idea de progreso y de desarrollo expuesta a los efectos inmediatos que tienen este tipo de cosas, a la fealdad, a la brutalidad, a la intoxicación y demás que imponen, es muy evidente que eso no es. Pero la verdad es que todavía nosotros somos una región cada vez más urbanizada y cada vez más separada, y es una separación en la que venimos siendo educados, ¿no? Sistemáticamente, obviamente hace 500 años hay una educación alrededor de esta separación que impone formas de ser y de estar en el mundo y de entender lo que es una mejoría en la vida, ¿no? Como si la vida estuviera mal y bueno, hay que mejorarla, hay que desarrollarla, hay que hacerla progresar. Y esto viene como siendo construido, esta educación, no es una educación agradable, no es una educación que está hecha con violencia y con despojo, o sea, es la educación del colonialismo patriarcal, en el que de alguna manera estuvimos escuchando con distintos acentos una reconstrucción de lo mismo, de la misma forma, ¿no? Y obviamente como hay escenarios, decía, como más contundentes, en donde esto se ve de una manera mucho más exacta, no sé, más precisa. Las granjas industriales creo que son ese fenómeno, porque lo que hay ahí es un montón de animales que están siendo explotados y siendo puestos como si fueran cosas para generar, para que funcione una gran máquina que los termina convirtiendo en divisas, ¿no? En productos, en carne envasada y en divisas. Nadie que no está como despojado previamente de sí mismo puede pasar por ese lugar o puede ver imágenes de ese lugar y comprarse eso como algo que sea razonable, ¿no? Hay algo que es muy contundente, que es el dolor y lo tremendamente enfermo que propone ese lugar. Ella al principio hablaba de, bueno, en un contexto de pandemia estamos pensando en reproducir estos escenarios. Estos escenarios son un lugar en donde lo que más se destaca es la enfermedad, es la enfermedad silenciada y es la enfermedad bloqueada con antibióticos, es la muerte como postergada para que esos animales lleguen hacia el lugar en donde pueden convertirse en este producto final que se desea. Y todo eso rodeado, como contaban Pedro y Andrea, de
de estos piletones que huelen horribles, que son terminados, que son descargados en los lugares, en el caso de México, de Yucatán, directamente sobre los cenotes y sobre todos estos espacios que son preciosísimos y sin ningún tipo de cuidado. En el caso de Atacama, poniendo los piletones que son como los que más se ven como si fueran parte de algo sobre lo que encima después se puede hacer algún negocio, ¿no? Están los piletones sobre los que después se pueden sacar fertilizantes, energía, y que van cubriendo todo de un olor imposible, de un olor irrespirable, con paisajes como si fuesen mamushkas de desastre, ¿no? Primero está lo que ocurre ahí adentro, como toda esa violencia infernal, luego el desastre del olor y de esa experiencia tan trágica para la vida, que es vivir en un lugar que huele a muerte, y luego el paisaje con el silencio, con la destrucción, con estos campos cultivados con granos que solamente van a estar destinados a esos animales, o sea, como un campo que ya no alimenta a personas, que tampoco tiene personas adentro, porque son todos trabajados con estas máquinas que van completando este modelo cada vez más tecnocrático, en donde la vida es como, en todo caso, como un mal necesario, ¿no? Como, bueno, hay que poner algo que está vivo acá, porque si no, no se puede seguir avanzando. Pero si se pudiera manejar todo con drones, se manejaría todo con drones. Y mientras tanto vamos viendo como es un sistema que se va creando en base a empresarios rurales, que son una de las expresiones más perfectas también de este colonialismo patriarcal, los políticos que van trabajando para ellos y delineando políticas afines más allá de los partidos. En todos los gobiernos hemos visto lo mismo, ¿no? Como no hay oposición al modelo productivo, y eso es brutal y es atroz, y es porque lo que se percibe siempre es lo mismo. Y luego también hay que hablar de esta ciencia que es reduccionista y también alienada y también patriarcal, que va afirmando como buenos este tipo de cosas y generando una especie de manto tranquilizador sobre la sociedad, en donde no tenemos derecho siquiera a saber cuál es la proporción del desastre, del daño, del colapso, de la intoxicación y de toda la brutalidad que están sembrando, ¿no? Entonces, bueno, como yo decía, que todo esto solamente es posible bajo nuestra alienación previa, ¿no? Esta forma de alienarnos y de generar una educación basada en la violencia, en la negación de nosotros mismos, en la imposibilidad de entender que somos parte de esto. Es algo que se hace desde el parto hasta las infancias, y por supuesto lo brutal que es con cualquier atisbo de sensibilidad o de pensamiento que pueda tener otra forma este sistema. Eso que decía Pedro, ¿no? Como a los indios hay que desarrollarlos, esa idea se impone sobre cualquier forma también de sensibilidad que hay que acallar y de pensamiento disidente que no entra dentro de esta heteronorma blanca y supremacista que nos va como cooptando cada vez más. Y es en estas, como de las manos de este sistema económico, con esta negación de todas nuestras capacidades de pensar, de ser sensibles, de tener solidaridad, donde se siguen expandiendo estas representaciones y donde las granjas industriales encuentran un montón de personas que las defienden todavía, las granjas industriales, los campos tóxicos, la megaminería, no sé, le podemos poner un montón de ejemplos y todos terminan siendo lo mismo, ¿no? Son lugares como para ensayar con permisos y subsidios, esto, como dice Rita Segato, ¿no? La pedagogía de la crueldad, que es la que luego termina estallando también en los cuerpos humanos, sobre todo, bueno, de niños, de mujeres, de indígenas, de campesinos, de todo lo que no es este ser blanco, por lo general heterosexual, capitalista, que se imprime sobre el mundo como absoluto dueño de todo. Estamos en luchas sumamente difíciles y estamos en luchas sumamente desgastantes y sumamente apremiantes. Entonces yo me encuentro como en un nivel de hipersensibilidad, donde apagaba la cámara porque escucho como todos los testimonios y me parece devastador. Y nada, creo que estamos en un momento en el que tenemos que empezar a juntarnos, a mostrar. Por suerte con las granjas industriales en Argentina pasó que realmente se vio el tamaño del desastre que estaba por venir y se generó una especie de, por lo menos de eco, lo suficientemente grande como para imponer una voz más firme en contra, ¿no? Porque una de las cosas que nos va pasando es que nos van comprando con estas ideas y que nos van convenciendo con estas ideas, y bueno, eso resulta bastante fatal para combatir, para estar en otras luchas, ¿no? Con esta pasó algo
que creo que es muy especial y muy particular, que muchas personas que venimos trabajando como en exponer los sistemas del horror y la perpetuación de todo esto, es casi como decir, ay, bueno, por fin, ¿no? En una algo pega, que es como, si no todas venimos como eso, mostrando, y sobre todo porque terminan estando todos estos problemas ubicados en estos lugares que se configuran como la nada, que se ven como espacios en donde nada existe, no se ve, no está, ¿no? Son como espacios que lo dicen los funcionarios, lo dicen los que planean estas formas de producción y de desarrollo, y bueno, se van, se van como dinamitando, se van construyendo esa nada mientras se niegan como espacio preexistente, ¿no? Y bueno, no sé, creo que es una lucha interesante, también creo que en el contexto, como bien decía Guilla al principio, de sensibilidad, porque estamos en medio de una pandemia, porque estamos viviendo un contexto muy particular, porque estamos asediados por incendios, viviendo y encontrándonos, ¿no?, con imágenes todos los días de un colapso inminente. Yo creo que quien no vive en este momento con absoluto vértigo y no sé, y terror es porque no está viendo, ¿no? Que bueno, es una forma de sobrevivir también. Pero después verlo, ver la cara de todo esto, ver lo que está pasando, ver cómo se arma el contraataque de todo este sistema, porque este sistema no es así como que te recibe la oposición gustosamente, ¿no? Cualquier forma de expresión distinta, bueno, se encuentra con la armada del cártel de Echevere, de los Echevere de cada país, que cada país tiene a los suyos. O sea, los territorios son hoy en día, los territorios de resistencia y los espacios de resistencia están hoy en día todos atravesados por violencias que están dispuestas absolutamente a todo con tal de perpetuar esto. Así que nada, eso, estamos en una muy difícil, creo que estamos en una muy difícil con unas buenas señales de compromiso colectivo que me parece que son para celebrar. Creo que si no entendemos, si no empezamos a explicar todo esto desde esa necesidad de profunda reconexión, solidaridad y acompañamiento mutuo, donde todos los problemas son parte del mismo problema, no vamos a encontrar una solución, y luego con esta premura de que el tiempo es ya, no hay mucho tiempo más, ¿no? Cada día que pasa y que perdemos, y cada una de estas luchas que se pierden, son territorios gigantes de destrucción, donde después, como decía Matilde, digo, no se puede ni siquiera conmensurar el daño que existe y no se puede ni siquiera repararlo. Entonces, nada, tenemos que estar como más firmes, fuertes que nunca, y en lo posible, como, no sé, menos emocionales también. No, mentira. Bueno, gracias. Gracias a vos, Sole. Bueno, ahora la propuesta es lo siguiente, yo voy a tratar dentro de lo posible de hacerles una pregunta a cada uno y cada uno de ustedes, buscando un poco profundizar algunas de las cuestiones que dijeron y tratar de sacar dentro de lo posible el mayor provecho de este momento, y después hacemos un cierre colectivo si alguien quiere agregar algo más. Voy a mantener el orden de las intervenciones, nomás por un tema de secuencia. La primera es para Andrea. Andrea, el caso de Freirina, pueblo al cual pertenecés, vivís, es un caso maravilloso, porque no solo han logrado la victoria contra las megafactorías de cerdos, sino también contra el proyecto de la Barricol del lado de Pascua. Y entonces, aprovechando esa doble victoria muy, muy emocionante, quería un poco preguntarte qué obstáculos tuvieron en estos recorridos, y en el caso en particular de las megafactorías, qué desafíos, y cuándo comprendieron que eran batallas que se podían ganar, que a veces suenan como esto es imposible, cuando entendieron que era algo, por el contrario, no solo posible, sino un hecho. Gracias nuevamente. Si bien nuestros obstáculos al principio fueron las denuncias, cuando empezamos a denunciar nosotros lo que estaba ocurriendo en nuestro territorio, ponían oídos sordos a lo que nosotros decíamos, o nos trataban de que éramos mentirosos, de que era gente floja porque no quiere trabajar en estas mega fábricas. Y empezamos a subir los niveles de denuncia desde los municipios a la gobernación,
desde la Seremía hasta el gobierno central, el cual de todos los protocolos que recorrimos no tuvimos respuesta. Y como comunidad entendimos que jamás íbamos a tener respuesta. ¿Por qué? Porque éramos una comunidad, como bien dijo el compañero de México, el compañero Pedro, nos ven como indios, como gente pobre, desinformada, que no entiende nada, que es una persona que por un salario mínimo va a estar dispuesta a entregar su territorio, su forma de vida. Pero nosotros entendimos que el sistema que nosotros, en general, yo creo que en América Latina, es un sistema, primero de entender que nos gobierna un sistema economicista, que está por sobre la vida de las personas, por sobre los territorios. Por lo tanto, ahí entendimos que teníamos que organizarnos, que nosotros teníamos el derecho de decidir en nuestro territorio y mantenernos unidos y organizados sobre todo. La organización es algo muy potente, sobre todo mantenernos en las calles, porque las calles es la única forma donde nos escuchan, infelizmente. Tenemos que exponer nuestras cuerpos, nuestros niños, nuestros adultos mayores, para que ellos entiendan que lo que están haciendo con nuestro territorio es una aberración, de los cuales nosotros insistimos hasta el final, hasta que tuvimos que tomar las decisiones por nuestras manos y tomar la forma de movilización, el tema de toma de carretera, que fue una acción súper fuerte que tuvimos acá. Estuvimos un año movilizados también acá en Freirina. Cuando ya llegaba un tiempo de finalizar el trato que se había hecho con el gobierno central, más la empresa, que iban a retirar los cerdos de nuestro territorio un 25 de noviembre, el cual era totalmente falso, y nos vinieron a sitiar fuerzas represivas desde el 1 de noviembre, para que nosotros no habláramos, no nos movilizáramos, y no hiciéramos nuestras denuncias. Eso fue muy fuerte, porque enfrentarse a las fuerzas represivas, a un pueblo que no conocía ese tipo de represión tan brutal, en lo personal a mí me tocó fuertemente el tema de detención. Estuve detenida todo un día, me buscaron por todas partes, la cual no aparecía, y golpeada brutalmente también por las fuerzas represivas que solamente defienden este modelo, defienden las grandes empresas y maltratan a las propias comunidades, a los propios pueblos por tomar sus propias decisiones. Esos fueron obstáculos bastante grandes, y que con organización, que eso nunca lo olvidemos, estar un trabajo mancomunadamente, mantenernos informados, organizados, un trabajo de confianza, un trabajo también de seguridad que tenemos que tener entre todas y todos para lograr estos objetivos claros. También tener la información de estas empresas, de estos tratados, de tratar de interferir en todos los espacios, ya sean políticos, ya sean organizativos, judiciales, de todas las formas. Todo esto sirve. Todas las denuncias van marcando hitos a través de estas empresas. Lo mismo que ocurrió, nosotros tuvimos dos procesos muy diferentes. El de AgroSuper se tomó las actas, la misma gente, la comunidad tomó la decisión y dijo, basta, esto se acaba, y nosotros no queremos esta empresa y la vamos a sacar sí o sí. Aunque venga el Estado y nos diga, no, nosotros aquí no la queremos. Lo que ocurrió con Pascualama fueron denuncias, se tomó la vía legal, con también presión social, pero la vía legal, entendiendo que las leyes de nuestro país, una ley ambiental que está hecha para el poder económico, la hacen cada vez más larga, los temas legales, lo cual le da más apremiaciones, más tiempo a la mega minera o al megaproyecto para que arregle y mejore sus problemas dentro de las comunidades y poder seguir funcionando. Por lo cual yo creo que tienen que tener las dos vías, pero con una fuerza intensa de las comunidades también. No bajar la guardia si nosotros tomamos la vía legal. También tenemos que mantenernos en las calles. Y ese es un proceso igual agotador, como dijo Soledad. Es agotador mantener a nuestra gente en las calles. Es un proceso peligroso también, enfrentarse a las fuerzas represivas, por lo cual tenemos que estar preparados para, como bien nosotros como experiencia tuvimos, estar preparados para
acción A, B, C, D y todas las que vienen, porque ellos tienen mucho poder, muchísimo, pero como comunidades nosotros tenemos el factor sorpresa, tenemos el conocimiento de nuestro territorio y de nuestra gente, y tenemos la convicción clara, tenemos cultura y identidad de nuestros territorios, que eso nosotros tenemos que sacar provecho y seguir adelante con convicción y las metas claras para poder tener el triunfo, para poder lograr una victoria. Pero sí tenemos que hacer un trabajo mancomunado, porque aquí no fue solo un triunfo de Freirina, sino también que nos ayudaron a lo largo de Chile y gente también de otros territorios, países hermanos. Entonces yo creo que, como dijo Soledad, ya es tiempo de tomar las riendas, no solo como un territorio, sino como América Latina, porque todos sufrimos el mismo mal, el mal del extractivismo, el mal de que unos pocos se llevan nuestros recursos, se llevan y contaminan nuestros pocos recursos que nos quedan en las comunidades, destruyendo identidad, el tejido social y las culturas. Por lo tanto, yo creo que es tiempo de vernos las caras como territorio grande de la Yala y seguir trabajando mancomunadamente en una forma integrada, mancomunada, en la cual preserve la vida, la biodiversidad, que preserve la cosmovisión indígena con respeto, con un sistema amoroso, humano, y poder trabajar de esa manera para nosotros tener un futuro prominente para los que estamos dejando, porque nosotros tenemos un presente prestado, porque lo que se viene a futuro, como dijo Soledad, hoy en día el presente nos presenta muchas aberraciones, pero hay mucha gente también que tiene conciencia y amor que podemos hacer un cambio, y lo estamos logrando, pero sí tenemos que tener esa convicción clara y el trabajo organizativo, y la información también que hoy en día nos da el poder de la tecnología, y tener estas mesas, estos encuentros que son muy fructíferos, y entender de que lo que pasa en México, en Bolivia, en cualquier lugar de América Latina, repercute también en cada país hermano. Así que lo único que les digo es que mucha fuerza, harta convicción, y que todos somos hermanos al fin y al cabo. Nuestra casa es un planeta pequeño y que tenemos que seguir defendiendo. Así que muchas gracias por esto, y arriba a todas las mujeres y los hombres que luchan por un mejor planeta. Mil gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Matilde, tu intervención resuena mucho acá en Argentina. Estamos, como lo dijeron varias veces, estamos con una parte muy importante del territorio incendiado y prácticamente destinados a esperar que llueva para que algo se apague, porque hay una omisión activa. Y de alguna manera tu intervención conecta justamente con los incendios, con una política de Estado en Bolivia que ha permitido eso, que lo ha impulsado de diferentes maneras, y a su vez un modelo agroindustrial por un lado y complementario, un modelo de producción industrial de alimentos y de ganado, que de alguna manera juega ahí lugares claves. ¿Es correcta la lectura? ¿Los incendios son algo más que algo que nos sucede en términos de América Latina? ¿Es una política efectivamente activa? Sí, de nuevo quisiera agradecer a la compañera de Chile, Andrea. Me parece súper bien unas muy buenas reflexiones que tiene sobre la situación de nuestros territorios, y en general a todos y todas las que están exponiendo, lo que demuestra que en realidad lo que nos separa son solamente fronteras, ¿no?, impuestas por estados coloniales, y que más allá de eso nuestros pueblos tienen muchísimo en común, y que estos estados que siguen siendo coloniales y que siguen respondiendo a un imperio o a varios imperios, nos están afectando de formas casi iguales, ¿no? Entonces corresponde también resistir de manera conjunta y con apoyo mutuo y siempre con solidaridad entre pueblos. Entonces, sí, justamente eso va un poco relacionado a tu pregunta.
que claro, esto de los incendios, como ya les decía, no es un tema casual, ¿no? No es no es una consecuencia de los factores ambientales o algo así, sino es una consecuencia de las políticas económicas que, como bien decían los compañeros, están basadas en un sistema desarrollista y economicista que a su vez siempre está basado en la opresión de la naturaleza y de los seres que viven ahí, ¿no? Entonces, eso también quisiera traer, ¿no? Siempre a la mesa. A mí me parece importante la visibilización de estos seres oprimidos, ya sean mujeres, ya sean pueblos indígenas o ya sean animales. Creo que es hora de levantar nuestras voces y hacernos visibles frente a estos estados que realmente no nos ven. Yo he tenido la experiencia personal de ver cómo es que se están haciendo las políticas extractivistas ahora en mi país y no les importamos. O sea, todas estas luchas, incluso las que mencionaba Andrea de callejeras, de movilizadas, o sea, mencionaba que tenían que ser luchas exhaustivas para que nos vean, porque si no es así, no nos ven, ¿no? O sea, o incluso nos ridiculizan, ¿no? O sea, como igual decía Pedro, no, siempre encuentra la manera de subalternizarnos, ¿no? Entonces yo creo que es importante el tema de la visibilización y mostrar que esto de los incendios no es casual, ¿no? Y además que está afectando y va a afectar siempre a los más vulnerables. Esto, por ejemplo, que les menciono de los animales, a mí me parece que son, digamos, los seres más oprimidos del planeta, ¿no? Los animales no humanos, porque aparte de que, o sea, sí tienen voces, pero no les escuchamos, y no están representados, digamos, políticamente ni legalmente en muchos casos, son los primeros en quemarse, ¿no? O sea, son los primeros en realmente dar su cuerpo y morir agonizando. Y los que sobreviven son en muchos casos casados, ¿no? Traficados o son víctimas de violencia, ¿no? Creo que aquí igual vale traer a la mesa dos casos importantes que me parece, porque claro, los animales no pueden venir y contar sus historias, entonces creo que a mí me corresponde contar dos historias que ahora son como bien simbólicas. La primera es de la osa hormiguera Valentina, que ha sobrevivido al incendio de la Chiquitanía del año pasado, tenía sus 4 patas quemadas, se la ha rehabilitado y se la ha llevado a un zoológico de Santa Cruz, porque aquí no existen suficientes refugios de vida silvestre, y en ese zoológico la han encontrado muerta a palazos, ¿no? O sea, la han matado a golpes. Ella estaba embarazada y había sido una sobreviviente del incendio. Entonces, eso es a lo que me refiero con el tema de que a pesar de sobrevivir al incendio, hay repercusiones que no muchas veces entendemos, pero que traen más violencia. ¿Ya? Y el segundo caso es de este año, de un tucán, que se le ha llamado Tuki Tuki, que se lo ha encontrado comiendo frutas en el patio, en el jardín de una casa, y las personas de la casa para botarlo le han lanzado piedras y le han partido el pico. Eh, los vecinos lo han llevado al veterinario, se lo ha operado y no ha sobrevivido por el tema del estrés postraumático, ¿no? Porque las aves son bastante frágiles con el tema del estrés y se piensa, se están casi seguros de que era un tucán que estaba escapando de los incendios, ¿no? Entonces esto es algo que está afectando muchísimo y yo pienso que hay que el trasfondo de esto es cómo valoramos, ¿no? Las cosas, ¿no? Valoramos de forma monetaria, pero creo que al menos en mi país, que es considerado uno de los países más biodiversos del mundo, nuestra riqueza es la biodiversidad, nuestra riqueza es la diversidad, nuestra riqueza es la diferencia, ¿no? Nuestra riqueza no es seguir un modelo económico globalizado que sabemos que no funciona y que menos va a funcionar aquí, ni tampoco seguir siendo los mismos extractivistas que extraen ciertas materias primas que valen en un momento en el mercado y destruyen todo a costa de eso, ¿no? Al menos en Bolivia ha sido así. Hemos extraído plata, hemos extraído estaño, ahora estamos en el tema de la soya, estamos en el tema de la carne, el tema de los hidrocarburos ha sido un tema muy fuerte, sobre todo en el anterior gobierno.
Y todo esto nos ha traído más destrucción, más despojo a los pueblos en resistencia, ¿no? Que siguen resistiendo a los mismos extractivismos y sobre eso más, ¿no? Entonces cada vez son más amenazas y se ha vuelto como una amenaza a la vida constante. Entonces yo pienso que desde ahí es como que los pueblos de Latinoamérica nos podemos unir, ¿no? No desde la homogeneización de nuestras luchas, sino también desde el aporte de la diferencia que cada uno puede dar. Y por eso es que yo traigo también esto de los animales, ¿no? Porque aquí todas las especies importan, no es solamente las bonitas o no sé, ¿no? O las que nos gustan, sino desde las abejas hasta las hormigas, hasta los pescados, los murciélagos, los lagartos, o sea, los que nadie ve, incluso los animales contabilizados muertos del año pasado, no incluyen, por ejemplo, a los anfibios, los insectos o la vida acuática, ¿no? Entonces, eso nos va a traer problemas, yo creo, más adelante, porque sí importan. Es como lo que sostiene toda la vida, ¿no? Lo que sostienen todos los bosques es la biodiversidad. Y bueno, yo creo que el caso de Bolivia es un poco diferente al de los otros países en cuanto a que aquí la ganadería extensiva es la que se está desarrollando más fuerte, por eso se ve también el tema de los incendios, porque es un tema que está relacionado a la deforestación y a la expansión de la frontera agropecuaria, pero que también aquí se apunta, ¿no? a un modelo intensivo también, o sea, escuchas los discursos de estos empresarios que les decía, de Fega Cruz y Fega Beni, y todos quieren tener sus enormes mataderos y frigoríficos para exportar carne, y lo muestran como una gran posibilidad así de cambiar el modelo extractivista de los hidrocarburos a un modelo industrial, ¿no? Pero no se dan cuenta el tema, este principio precautorio, ¿no? Que es como el principio que dice que antes de hacer cualquier cosa tienes que ver qué puede pasar, ¿no? O sea, y eso es lo que no se está haciendo. Y obviamente el tema de los pueblos indígenas o más vulnerables, o las mujeres, o los niños, ¿no? Etcétera, las personas más vulnerables no tienen voz ni voto en esto. Y eso es a mí a lo que me preocupa mucho, ¿no? O sea, todo esto de las políticas nacionales, económicas, se hacen a puerta cerrada, a pesar de lo que dice nuestra Constitución, porque tenemos una Constitución súper bonita, ¿no? Que habla de la democracia participativa, la democracia directa, el poder de los pueblos, el vivir bien, pero en la práctica todo se sigue haciendo a puertas cerradas y con altísima incidencia política de los grupos corporativos, ganaderos y industriales. Entonces, eso, digamos, yo quisiera como aportar, ¿no? Desde la experiencia de Bolivia, de lo que está pasando y de lo que puede seguir pasando, ¿no? O sea, actualmente esto, o sea, como sociedad civil nos hemos unido en torno a una agenda, ya que era la agenda de la abrogación del paquete de normas incendiarias. O sea, tampoco era mucho, no estábamos exigiendo así, o sea, no nos hemos peleado mucho por eso, así desde diferentes colectivos, sino nos hemos puesto de acuerdo en 10 normas, creo que son 10 o 12, y que se las abrogue. Hemos logrado que el gobierno transitorio abrogue una, y el mismo día ha promulgado otra que era prácticamente lo mismo, decía lo mismo. Entonces, no estamos, creo que, logrando una resistencia común, y creo que eso es bien importante, ¿no? Justo lo que nos decía la compañera Andrea, que esto del apoyo entre mancomunidades y un apoyo también más allá de las fronteras es súper importante. Por eso yo quisiera que este tipo de conversatorios se siga dando en un término con miras a algo, ¿no? No solamente de información, sino con miras a una articulación social de la sociedad civil, que nos podamos aportar en los diferentes problemas que tenemos, que como estamos viendo son súper similares, pero cada uno con su particularidad, ¿no? Yo desde nuestros colectivos, desde los colectivos en los que participo, estamos siguiendo mucho la lucha en Argentina y nos parece increíble, ¿no? El tema de los performance o el tema así de la visibilización que están logrando. No sabemos qué tipo de colectivos son ni cuáles son sus diferencias, pero a nivel visual, a nivel de impacto, sí están logrando muchas cosas, ¿no? Entonces,
ahí creo que nos podríamos como apoyar y siempre mantener el tejido más activo, ¿no? Entonces, eso es, compañeros, gracias. A vos, gracias, Matilde, y sin lugar a duda el tema de que nos necesitan fragmentados, ¿no? Fragmentadas, es fundamental romper esa fragmentación cuando tenemos problemas, si no parecidos, muy similares. Así que, bueno, gracias, Matilde. Pedro, fuiste muy incisivo respecto al modo en el cual se dio en México en general y en Yucatán en particular el despojo de bienes comunes, ¿no? Y bajo esta cuestión del desarrollo, no importaba el signo partidario, la implementación de diferentes políticas activas. Una de las cuestiones que quedaba en el tintero, aprovechando también tu recorrido y tu condición, ¿no? de persona que se reivindica maya, es si vos ves que este sistema además requiere una homogeneización que atenta de alguna manera contra esta diversidad de formas de vivir que vos señalabas. Sí, efectivamente, el problema que creo que hay de fondo en este modelo que nos imponen es un problema de uniformidad. Aquí me parece que tiene que ver con el tema de los valores que habían comentado las compañeras. Si el valor que ve Occidente es monetario, si es ese único valor que hay y que ese valor se representa en billetes verdes que dice en Dios confiamos, me parece que es el problema que estamos teniendo aquí y me parece que en muchas partes. Entonces, el valor que tiene, digamos, la creencia indígena, el saber indígena, el conocimiento indígena, la visión o cosmovisión que tenemos, pues no le interesa en absoluto a ese modelo. Entonces, el modelo ha sido tan hábil, tan astuto, que funciona muy bien desde lo pragmático. Es capaz de convertir la derecha en izquierda y viceversa. Entonces, el resultado de este pragmatismo tan bien visto y tan puesto en práctica por cualquiera de estos gobiernos, ha implicado para nosotros una forma de extinción. Poco a poco va desapareciendo nuestra lengua, poco a poco va desapareciendo nuestra forma saludable de alimentarnos, porque los pueblos mayas, por lo general, hacemos milpa, y en la milpa pues cosechamos el maíz. Aquí pues no podemos vivir sin maíz. La tradición maya mesoamericana es que somos mujeres y hombres de maíz, y pues bueno, cultivamos el maíz para vivir. De hecho, nosotros decimos que nuestra universidad es la milpa, y no esas donde se enseña la colonización, sino aquí en la milpa es donde nosotros aprendemos a curarnos, es donde aprendemos a alimentarnos, es donde aprendemos a hablar con los pájaros. Y sí, la lengua maya es altamente onomatopéyica, y sabemos cuándo cantan y cuándo lanzan consignas, y sabemos contra quién. Entonces, esta dicha de vivir en esta integración y en esta integralidad, pues es un valor que Occidente no quiere reconocer, y no solo no lo quiere reconocer, sino lo descalifica, lo sataniza. Es decir, si la primera evangelización fue desastrosa,
esta que vivimos hoy con el nombre de neoliberalismo, o de capitalismo, o de izquierda, o de derecha, o de lo que sea, ha sido peor todavía para nosotros, porque cada vez nos convierten en una sociedad enferma, y la enfermedad no necesariamente implica que nos duela físicamente el cuerpo, la cabeza, la espalda o la panza. La enfermedad que creo que es más terrible es la enfermedad del corazón y del pensamiento. Hoy la gente en los centros turísticos como Cancún y esta Riviera mal llamada Maya también, no tienen ningún miedo, ningún rubor en sacar un arma y descargarle 6, 7 tiros a hombres, a mujeres, a niños. Esto es terrible. La vida de un ser humano ya no se le tiene respeto, ya no se ve como algo que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que respetar. Ya no se ve eso. Entonces, la globalización de la violencia y la globalización de esta destrucción del medio ambiente, pues es un modelo que nos quieren imponer. Y nosotros los indígenas que pensamos diferente y decimos diferente las cosas, nos quieren desaparecer porque somos así como una piedrita en el zapato de este sistema y que los molestamos y los perjudicamos. Y aquí también respecto a los incendios, lo que el gobierno hizo es incendiar las rutas donde va a pasar el Tren Maya y decir que cazadores furtivos fueron los que prendieron y no intencionalmente incendiaron la selva para que digan que bueno, de por sí ya estaba mal ese lugar y no importa que hagan nuevas construcciones. Y así han hecho con todo. Entonces, a mí me parece que parte de nuestra lucha, como también han dicho las compañeras, es esta diversidad. A mantener esta diversidad nos ayuda a mantenernos sanos, saludables y dejar de pensar en que el único valor que hay es la moneda. Creo que tenemos que ver que nuestro valor fundamental está en esto que nos dejaron nuestros antepasados, de comer sano, de producir sin explotar y sin destruir, de convivir y de respetar, de fomentar los colores. Nosotros pensamos que el arco iris es una lección tan grande que nos dan para saber cómo vivir, pero además, y con esto termino, nos enseñaron nuestros antepasados que el maíz son de muchos colores y así somos los seres humanos. Tenemos una piel de diferentes colores y tenemos que cultivar esos colores porque en esos colores está la vida, en esos colores están nuestros valores. Muchas gracias. A vos, gracias, Pedro. Bueno, y finalmente a Sole. Soledad, tenés una gran trayectoria en torno al tema de la alimentación, uno de los ejes centrales de tu laburo. ¿Cómo se vincula un proyecto como el de las megafactorías de cerdo? ¿Cómo incide en la alimentación? No me refiero solo, vaya si lo hace con las poblaciones lindantes, que de alguna manera el recorrido de tanto de Pedro como de Matilde, como de Andrea pusieron ejes ahí, sino a gran escala. ¿Cómo incide en términos alimentarios? Bueno, en realidad es un enclave más del agronegocio, y el agronegocio es el elemento que ha estallado la matriz alimentaria, cambiando la agricultura justamente por agronegocio, haciendo de la cultura alimentaria humana un negocio para unas pocas corporaciones que van siendo cada vez menos. Además es un fenómeno
muy brutal, el de la alimentación. Los dueños de la base de la alimentación, de la cadena alimentaria agroindustrial, son los mismos puñados de corporaciones globalizadas que tienen las semillas, que tienen los venenos y que tienen la genética de los animales, de los pocos animales que se sobreproducen en el mundo hoy, porque mientras los animales silvestres van desapareciendo a niveles alarmantes, inclusive desapareciendo sin que siquiera los conozcamos, los animales de cría de este sistema se van multiplicando cada vez en mayor número y viviendo en establecimientos cada vez más concentrados, a los cuales hay que abrirles campos para alimentarlos, ¿no? Mientras los animales están hacinados en galpones, haciendo en el menor tiempo posible, en el menor espacio posible, la mayor cantidad de kilos, o dando la mayor cantidad de leche, o dando la mayor cantidad de huevos, porque es lo mismo, el sistema industrial no distingue especies, hace de los animales eso, como cuerpos forzados para ser lo más productivos posible. Los campos se van teniendo que hacer cada vez más grandes. Y eso también involucra en muchos casos lugares de pastoreo para el ganado, porque a medida que se va buscando en otros países que la carne no venga de establecimientos de engorde a corral, en muchos casos lo que estamos haciendo es teniendo lo que es el escenario de la carne de pastura, que es básicamente terrenos ganados a la naturaleza, porque los terrenos que antes estaban ocupados por la ganadería, hoy en día son áreas productivas para granos, para los animales que están encerrados. Entonces, como todo está enclavado como un rompecabezas, en donde cada vez van desplegando más las mismas piezas, ¿no? Que es esto, el comedero de los animales por un lado, los animales que van a seguir pastando por otro, y lo que queda jibarizado y cada vez con menor espacio posible es no solamente la vida en la ruralidad y otras formas de vida que no tienen nada que ver con el agronegocio, como el campesinado, como la producción campesina, sino bueno, eso y después como los mínimos enclaves de naturaleza que todavía se sostienen, y ahí es donde se produce la comida de verdad, variada, accesible y saludable, ¿no? Fresca, y lo que se conoce como, bueno, la soberanía alimentaria, que es estos lugares en donde se producen los alimentos que deben ser consumidos por los pueblos, porque son los alimentos que los pueblos al mismo tiempo quieren producir, en este crisol de variedades a las que hacía referencia Pedro, ¿no? Donde no hay una sola posibilidad, sino que hay tantas como geografías existen. Entonces, desplegándose estas geografías y culturas humanas diversas que han sabido tener un diálogo con la naturaleza hasta la colonia, el capitalismo y todo lo que ya venimos repitiendo, va quedando cada vez más reducida y cada vez más hipotecada en pos de que avance este sistema, ¿no? Porque una de las particularidades que tiene este sistema es que este sistema no puede convivir con ningún otro, es un sistema avasallante, devorador y absolutamente destructivo. La idea de que se puede convivir y de que uno puede tener, bueno, la granjita agroecológica por un lado y el sistema agroindustrial por otro, es mentira. También es mentira que este sistema que se puede alimentar, que se puede reproducir este sistema de mega carnivoricidad que se impone en el mundo como menú global con miles de granjas agroecológicas. Es absolutamente mentira, porque no hay forma de ocupar la tierra con tantas granjas agroecológicas como para satisfacer las demandas de un mercado global que termina dando hamburguesas y panchos baratos en supermercados a un mundo cada vez más empobrecido y que sin embargo se cree que está cada vez más del otro lado de la línea de pobreza, ¿no? Estoy hablando de los países del norte que vienen como con esas conquistas y que vienen exaltando con esos cambios de sus patrones culturales, volcándose cada vez hacia las carnes como una especie de movilización social, y que va obviamente imponiendo qué se producen los nuestros. Así que me parece como que eso es, cada uno de estos emprendimientos que avanza, lo vemos estallar directamente en la mesa de todos y todas en cada uno de los países, en la región en general,
es algo que digo, en todos los, y viene por la tierra, por las costas, por cualquier cosa, cualquier parte de nuestro territorio que todavía, digo, lo que no está siendo depredado está por depredarse, ¿no? Todo está como en venta en este momento. Y después es preguntarnos eso, ¿de dónde vamos a sacar el agua para nosotros? ¿De dónde vamos a sacar la tierra para producir? ¿Dónde vamos a sacar las semillas? Porque cuanto menos semillas se producen, menos semillas existen. Esta idea de que se sostiene la biodiversidad en bancos, o que se sostiene como, bueno, la posibilidad de rescate en espacios de, no sé, como de genética, donde tal vez en algún momento se decide volver a una humanidad más razonable y eso va a salir todo de ahí para volver a empezar. Todo eso es de ciencia ficción. La verdad es que hasta ahora lo único que tenemos en claro es que los territorios que mantienen la diversidad, el cuidado de la naturaleza y las posibilidades de sobrevida en la Tierra son los territorios que viven en la naturaleza, y son las comunidades indígenas las únicas que han mantenido la biodiversidad, que han mantenido por lo menos el estándar de no deforestación, mientras todo lo otro se va destruyendo. Esas tierras se mantienen conservadas y se mantienen en un estado que puede permitir la vida de todos, la vida de todas las especies, no la vida solamente de la nuestra, y que tiene las respuestas para alimentarnos, vivir y sobre todo bien vivir, ¿no? Poder vivir de una manera un poco mejor en todos los sentidos, no solamente en el que se plantea como más superficialmente, sino también en otra forma de interacción con la vida y de estarse en el mundo, de existencia, de vitalidad, de posibilidades humanas. Este sistema es muy mezquino en la forma en la que puede expresarse el humano en sí. Bueno, hay muchas formas, y también esos lugares terminan siendo reservorios de eso, ¿no? De otras formas de criar, de otras formas de educar, de otras formas de entenderse, de comunicarse, de vincularse, de estar, otros tiempos y otras otras razones de ser también. Entonces, en la medida en la que estas cosas avancen, se dilapida todo eso, y vamos como generando una forma cada vez más empobrecedora. Para mí es muy evidente cómo cada vez más, ¿no? Como las personas que van como cortando, que parte del corte de raíces que se nos impone en las sociedades urbanas actuales viene de la mano de estos menúes que salen de la nada, que no salen de ningún lado, que no tienen territorio, que están en todo caso en fábricas y que pueden reproducir el mismo producto en Dubái, en Brasil, en Argentina, en México, no importa. Entonces las personas que están siendo expuestas a esa experimentación que es comida alienada, terminan reproduciendo este sistema de alienación también, y eso también encuentra cada vez más respuestas científicas con el estudio de la microbiota, y ver cómo esta comida va generando después luego mecanismos adictivos, mecanismos de depresión, mecanismos de ansiedad, y mecanismos que solamente sostienen el estar en el mundo en este sistema. Así que por todos lados estos sistemas alimentarios terminan estallando en la mesa, estallando en la comensalidad de todos y en esto que somos, obviamente. Gracias, Solé. Bueno, vamos cerrando, está entrando en la parte final de la mesa. Yo no sé si Andrea, Matilde, Pedro o Soledad quieren decir algo más que les haya quedado en el tintero. Por mi parte les agradezco muchísimo a ustedes y a los y las organizadores por la confianza en darme para coordinación a tamaña mesa. No sé si alguien quiere decir algo. Si no, Mariela. Yo quería comentar algo. Andrea primero, cómo no. No, yo quería dar un saludo a esto hermoso que se está gestando, que es el Festival de la Primavera en Llamas. Mucho éxito. La movilización y la visibilización es importante y fundamental para frenar estos megaproyectos. Así que adelante, toda la energía del mundo, todo el amor. Las compañeras y compañeros de los países hermanos ya han hablado de sus territorios, y a seguir adelante, a trabajar en estas mesas, y como dijo la compañera Matilde de Bolivia, que estas mesas sirvan para coordinarnos, para prestarnos ayuda, para mantenernos informados como una América Latina, como uno solo, porque la fragmentación no nos sirve y tenemos que seguir unidos y unidas para fortalecernos y cambiar este modelo antihumano que nos mantiene de esta manera. Así que muchas gracias. Fuerza Argentina, aquí estamos todos los hermanos y hermanas para esta lucha. Así que fuerza, vamos a salir de esta. Gracias.
Gracias, Andrea, y muchísimas gracias a cada uno, cada una de los que estuvo acá. Gracias a Guillermo por la moderación, Pedro, Andrea, Matilde, Soledad. Realmente me pareció maravilloso cómo pudimos relacionar todos los temas. Y en esto final que traía Sole, ¿no? También pensar qué estamos comiendo, cómo nos estamos sintiendo. Esto de estamos más sensibles, y como luchadores queremos estar muy fuertes para la lucha, ¿no? Pero esto también nos moviliza, y nos moviliza porque es altamente destructor, nos moviliza porque viene con todo el impacto propio de la violencia, y nosotros tenemos para ofrecer otra cosa, tenemos para ofrecer nuestra sabiduría, nuestra confianza en nuestros propios saberes, la unidad como la estuvimos pudiendo generar acá y en el festival en general, porque esta es la última actividad del festival. Digamos, estamos grabando ahora sábado a la tarde, por eso no sabemos cómo van a ir las elecciones que vos mencionabas, Andrea. Cuando todo esto se esté viendo, va a ser mañana domingo, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Después de esta charla pueden quedarse a ver una película de la tan buena cineasta Agnès Varda, que también habla sobre alimentación. Y bueno, sobre todo manifestar el agradecimiento y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, de qué vamos a hacer con toda esta información que estamos recibiendo, ¿no? Y bueno, hay diferentes frentes para ir haciendo, desde qué comemos, desde qué pensamos, desde qué estamos sintiendo, desde cómo nos vamos a articular con los demás, si vamos a poder ampliar la conciencia o no, y yendo creo que a esos lugares más profundos, más solidarios, más genuinos, apostando a toda esta diversidad que se expresó claramente en esta mesa, con muchísimos puntos en común entre todos, en términos de resistencia y en términos de diagnóstico, pero también con la propia diversidad de cada uno de los que estuvo presentes acá y en todo el festival, porque realmente esta es la última mesa, así que vamos a decir lo último para el festival. Tuvimos una programación muy, muy, muy grosa, la conseguimos entre muchos activistas de distintas organizaciones y también personas independientes que se sumaron a esto, así que realmente estamos muy contentos de poder terminar el festival con una mesa totalmente gestada desde el amor a Latinoamérica y a nuestras resistencias que van a seguir firmes, porque este acuerdo, como decimos nosotros acá en Argentina, no se firma ni en noviembre ni nunca, porque no queremos falsas soluciones, porque no queremos este desarrollo que nos están vendiendo que no tiene nada que ver con el desarrollo, porque somos seres sintientes, porque cada vez estamos más con los ojos abiertos respecto de qué es la explotación. Ya creo que históricamente hemos podido ampliar las miradas y ahora llega el momento de ampliarla más todavía, ¿no? Con esto del derecho a las mujeres, ahora el derecho de los animales, el derecho de los colectivos LGBT, tiempos históricos de seguir madurando y tomando responsabilidades en términos de unión y de derechos, y no dejarnos avasallar por estos gobiernos que, como varias personas señalaron acá, cambian los gobiernos, pero siguen las mismas políticas extractivistas e incluso las represivas para poder sostener esos extractivismos. Así que no solo es la violencia del extractivismo, sino la doble violencia, es decir, la del aparato represivo que se impone sobre los pueblos organizados que no quieren aceptar más flagelo. Así que cuánta valentía que hay que tener para estar en esta lucha, ¿no? Bueno, que esto no asuste a los que están mirando el festival. Cada uno puede colaborar desde su lugar, pero tenemos que saber la verdad que la violencia se impone con violencia. Así que sigamos luchando desde el amor y les mandamos un abrazo fuerte a todos con muchísimo agradecimiento.